Está en línea Pedro Giorvandi, integrante de SECHA, Confederación de Entidades de Comercio del Combustible. Pedro, gracias por atendernos. Buenos días. Alejandra lo saluda desde Canal C. Hola, buen día Alejandra, gracias por llamarme. Por favor, bueno, queremos saber, ¿no? Porque uno dice aumento y ya quiere salir corriendo, ¿no? Todo el tiempo, más allá que es un 1% en los combustibles, ¿cómo es el impacto cómo se está percibiendo? Sí, la verdad es como vos decís, yo te vengo escuchando y el aumento a partir del 1 de junio del 2025 arrancó la petrolera YPF con el 1% de aumento y en el transcurso del día primero el resto de las petroleras lo ha seguido, ¿no? Claro. Permitime que más o menos le demos una idea a la gente por qué se da estos aumentos. Al empezar a tener un país con la economía medianamente ya acomodada, lo que va a ir pasando es que el petróleo es un commodity más, que se compra y se vende en el mundo, igual que el café, que el cacao, la soja, el maíz, con lo cual, cuando el commodity en este caso nuestro hablamos del petróleo, suba, es muy probable que impacte en los precios del producto local. Pero cuando baje también va a impactar, siendo una economía normal. Vos me decís, pero Pedro, esto no sucedía antes. No sucedía porque venimos de 15, 20 años prácticamente con una inflación a nivel país que oscilaba, por ser generoso, entre el 30 y el 50%. No había forma que pequeñas subas o bajas de los commodities impacten en los precios. Si nosotros vamos, como se está diciendo a nivel nacional por parte del gobierno federal, a una economía de un dígito anual, Alejandra, como tiene Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, no nos vamos ni a Europa ni a Estados Unidos, pero un dígito anual, nosotros todas estas subas y bajas nos tenemos que empezar a acostumbrar que van a ser impactados o para arriba o para abajo en los precios de los productos, en este caso de los combustibles. Claro, ahí está el punto y hay que entenderlo, ¿no? Es importante esta aclaración. Pensaba recién, reitéreme esta parte, veníamos obviamente de otros gobiernos con dígitos por arriba de los 30 puntos en cuanto a inflación. Hoy estamos en una inflación que, bueno, en las últimas estadísticas casi roza el 3%, más allá de que no se incorporan servicios y demás. Este 1% va a variar permanentemente y se va a notar más por esta misma situación, ¿no? Por esta estabilidad, llamémosle, de la inflación, que me permito ponerla en dudas también, ¿no? Ese número, si es real o no. Claro, es correcto. Hay que hacer jugar todas las variables. Por eso yo te hablo de que cuando el país tenga una inflación de un dígito anual, yo te dije un dígito anual, no va a ser en el año 2025, no sabemos si va a ser el caso del año 2026, probablemente, y si la economía sigue siendo controlada como los números lo indican, puede ser el año 2027 recién. Pero cuando nosotros tengamos una economía ordenada, a mí me gusta usar el término, Alejandra, una economía normal, no hagamos nada que sea fuera de lo normal. ¿Qué es lo normal, Alejandra? Lo que hacen los países vecinos, los países hermanos, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, o sea, Colombia, Perú. Perú tiene una inflación del 4% anual, tiene problemas políticos, pero la problemática política no roza, no toca lo económico. Entonces, cuando nosotros tengamos una economía normal, vamos a tener esa inflación de un dígito anual, y en esta inflación de un dígito anual, estos son los números que deberíamos ir teniendo en cuenta, que cuando sube el commodity internacional, sea del producto que sea, va a subir el precio y cuando lo baje va a bajar el precio. No he salido al exterior, al menos aquí en el Cono Sur, pero sí tengo familias, amigas y demás, y dicen el combustible es más barato, por poner un ejemplo, en Chile, en Paraguay que en Argentina. Y esto responde a esta situación misma. Sí, no son los números actuales, va variando. Ellos tienen ya una economía normal de un dígito anual de hace mucho tiempo, con lo cual tienen variaciones muy rápidas de los precios de los combustibles. Eso había pasado hace un mes, 45 días en Chile, por ejemplo, te doy el caso puntual, estuve ahora reunido con los empresarios chilenos y ellos me decían que actualmente hoy Argentina de vuelta es más barata, casi un 20% que Chile, porque Chile automáticamente impacta en el precio rápidamente. No es el caso de Uruguay. Recordemos que la gente por ahí me pregunta del tema de los autos eléctricos uruguayos. Uruguay no tiene ni pozo de petróleo ni pozo gasífero, con lo cual el combustible de movilidad es el combustible líquido, Alejandra. El segundo es el eléctrico, no por una cuestión de decisión, sino por una cuestión de que no tienen otra opción
de que sea el eléctrico, porque ellos no tienen como Argentina, como Perú, como Colombia, como Brasil, gas natural comprimido. Pasa lo mismo en Chile. Primera unidad de combustión es la líquida y la segunda unidad de motorización, digamos, de los autos es el eléctrico. Qué tema interesante. Pedro, le pido si tiene la gentileza de quedarse un instante en línea porque vamos a tomar contacto con nuestro móvil Gustavo Vicellares, que está en una estación de servicio, para ver cuál es la modificación, cómo está quedando el precio actualizado ya de las estaciones fuera de lo que es YPF, ¿no? Que marca lo que es el aumento y a partir de allí el resto se acopla. Gustavo, te estamos escuchando. Está Pedro Giorvandi, también integrante de SECHA, que es la Confederación de Entidades del Comercio del Combustible, con nosotros en línea. Alejandra, ¿cómo te va? Buen mediodía. Sí, lo escuchaba atentamente al especialista cuando hablaba del caso de Uruguay, que no tiene pozos de nafta o de gasoil. Y también escuchaba cuando hablaba de lo que es la inflación de Perú, que los números de la economía peruana nada que ver con lo que es el movimiento político acostumbrado a Perú a que cambien de presidente cada 2 o 3 años. Actualmente, lo que decías vos al comienzo, 1,1% el incremento de este mes de junio entre lo que es nafta y gasoil, y este es el movimiento, por ejemplo, en esta estación de servicio de bandera nacional, por así decirlo, con la gente que de a poco se empieza a desayunar con los distintos aumentos, porque claro, arrancó junio, pero no solamente es aumento de los combustibles, sino también en muchas otras cosas, y la gente tiene que, obviamente, cargar, salir, moverse, salir a trabajar en función de lo que son las necesidades de cada uno en este bendito país. Vamos a molestar simplemente 2 minutos a un automovilista que estaba cargando y que, claro, hablamos del incremento del 1% y uno debe cargar porque por ahí usa el vehículo para trabajar, pero bueno, hay que salir. Buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo le va? ¿Usás el vehículo para trabajar o no? Sí, me muevo en el vehículo para todos lados. Sí, sí. El tema del aumento del 1%, bueno, yo siempre pienso que se debe a la materia prima del crudo. O sea, si aumenta el crudo, el petróleo, a valor internacional, es obvio que se va a mover un poco el precio, tanto sea para arriba o para abajo. ¿Podés cargar el tanque al comienzo del mes? ¿Cómo trabajás el tanque? Una vez a la semana. ¿Una vez a la semana? Sí. ¿Cuánto cargas aproximadamente? 60, 70, ahora le puse 50. Sí, es un promedio importante. No, de nada, que les vaya muy bien. Sí, Gustavo, es un promedio importante para alguien que utiliza, como bien decías vos, el vehículo a diario. O sea, me pongo solamente en ese lugar, no me gusta ser referencial, pero uno ya sale de su casa, lleva a los chicos al colegio, está acostumbrado a manejarse por eso en el vehículo. A Dios gracias, hay gente que no tiene un vehículo. Y bueno, ese 1% te digo que creo que hay gente que ni se fija, creo que no sé si impacta tanto como lo explicaba Pedro, y bien lo decía este usuario, ¿no? Esta persona que estaba cargando. Responde a esta variación también desde el crudo a nivel internacional, y esa variación que a nosotros obviamente es inevitable que se pueda cambiar. Es así, no hay mucha más vuelta, creo. Sí, totalmente. Yo creo que la mayoría de la gente ya viene resignada o le resta importancia o realmente le presta atención a la noticia cuando el incremento supera, por ejemplo, el 2% o el 2,5%. Claro. Hoy tengamos en cuenta que si vos llenás el tanque de un auto de 40 a 45 litros, estás hablando de súper, ya te vas en el orden de los 57.100 pesos. Te diría un poco más. Con lo cual no es tanta... Sí, un poquitito más, porque claro, está en 1.278 el litro de súper, con lo cual, bueno, tampoco es tanto, pero la gente en definitiva ajustará por otros lados, como siempre hacemos los argentinos, haciendo malabares en la economía cuando se nos viene la lluvia de impuestos, y como decimos siempre, el aumento del combustible es la madre de muchos de los aumentos que vemos a lo largo y a lo ancho en lo que es la economía argentina y cotidiana. Perfecto. Gustavo Vicellares, te despido a vos. Gracias, como siempre, allí desde una estación de servicio aquí en la ciudad de Córdoba. Pedro, por último, antes de despedirlo, estamos hablando con Pedro Giorvandi de SECHA. ¿Varían los precios? Pregunto desde la ignorancia. ¿Puede variar una nafta súper? Entiendo que en la Patagonia, al estar más cerca de lo que son, llamémosle, las plantas, los pozos y demás, ¿puede variar con respecto al precio en el transporte y demás?
pensando en Córdoba, Santiago del Estero, nos vamos más al norte. ¿Puede variar esa misma nafta súper en el país? Creo que sí, ¿no? Pero corríjame usted, que es el que sabe. Sí, varía, sí, totalmente, pero mira lo que está pasando, Alejandra, algo que es curioso y hasta llama la atención. Ustedes los cordobeses, en Córdoba capital, pagan la nafta súper más caro de lo que paga un santiagueño, un tucumano. Son esas cosas increíbles, cuando la nafta de YPF está a 15 kilómetros del centro de Córdoba en la planta de Montecristo. Claro. Sin embargo, ustedes le están pagando casi 2-3% más cara el cordobés a la nafta, el combustible, que un santiagueño o un tucumano. Por supuesto que el resto de las empresas petroleras, viendo lo que hace YPF, lo que, como decimos en el término nuestro, machea, copia el precio, entonces termina machando el precio de YPF y termina realizando este aumento, aunque la competencia la traiga desde otros lugares. Entonces, contestando tu pregunta, no necesariamente que la planta esté cerca significa que el producto vos lo vas a tener más barato. Vos te venís a Santiago del Estero y pagas la nafta súper 2-3% más barato en la misma línea, hablando de YPF, ustedes estaban en una estación YPF, 2-3% más barato en una YPF en Santiago del Estero, en San Miguel de Tucumán, en Terma del Río Hondo, que es lo que ustedes lo pagan en Córdoba capital. Y permitime decirte algo con respecto a lo que yo te decía en la primera parte de la nota. Mirá qué interesante la respuesta del cliente de esta estación de servicio. Sabemos que cuando el combustible aumenta es porque seguramente el petróleo aumentó. Mira qué interesante, porque ese va a empezar a ser el paradigma que nosotros, todos los argentinos, y hay que hacer un poquito de educación y enseñarle al cliente, al usuario, a la gente, cómo se deben empezar a mover los precios a partir de una estabilidad económica, de la cual nosotros, y hay generaciones que nunca han vivido una estabilidad económica. La estabilidad económica se debe no solamente que se hagan bien las cuentas fiscales, sino que también estas cuentas fiscales pasen al resto de la población y las empresas empiecen a hacer y a trabajar bien sus números internos. Y ahí se impacta directamente todos los movimientos que hay. Fíjate hoy, Ale, qué es lo que está pasando. Desapareció el crawling peg, con lo cual ya las empresas petroleras no tienen la excusa para decir, no, yo te aumento porque el crawling peg, recordemos a la gente, el crawling peg es el aumento automático que tenía el valor del dólar en la primera parte del gobierno del presidente Milei. Antes era automático del 2%, en el mes de febrero 2025 se bajó al 1% y ya desapareció. Hoy la cotización del petróleo es versus valor del dólar oficial Banco Nación República Argentina, ya no más con el crawling peg. Con lo cual, si el dólar oficial aumentó, aumentará el costo. Y si no aumentó, no aumenta el costo. Desapareció el crawling peg, desapareció una guillotina mensual del 1 o del 2% que automáticamente le da aumento a los precios del combustible. Pedro Giorvandi, un placer dialogar y me quedo con muchas más preguntas. Seguramente después lo abordaremos en producción. Gracias por este contacto y este análisis que permite entender mucho más de cerca el impacto de lo que significa un aumento en las naftas. Un gran abrazo para usted desde Córdoba. Por favor, el agradecido soy yo, Alejandra. Permitime en voz saludar a los chicos y las chicas de producción que siempre tan gentilmente se comunican conmigo y en nombre de la Cámara CEPACE de Santiago del Estero, pero como secretario de la Confederación Nacional Secha, siempre mi teléfono abierto para cuando la noticia lo requiera. Muchas gracias. Gracias por contactarse. Muchas gracias. Que tenga buenos días.